Quiero invitarles a que por un momento inclinemos nuestro rostro delante del Señor y nos unamos en una oración que al mismo tiempo podamos adorar, podamos exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos abrir nuestro corazón delante de Él. Gracias. Gracias te damos, Dios. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Porque definitivamente no hemos estado solos. Porque en los momentos en que sentimos que íbamos a desfallecer, vino tu Espíritu Santo a fortalecernos y a levantarnos. Vino una palabra de parte tuya en el momento oportuno a recordarnos que eres un Padre que tiene cuidado de sus hijos, que has sido bueno en todo momento, que has sido fiel en todo momento, y que por tanto en esta noche podemos glorificarte, podemos adorarte, podemos alabarte, podemos rendirnos delante de ti y reconocer tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Gracias. Gracias te damos en esta noche, amado Padre Celestial, por tenernos en cuenta, por alcanzarnos a pesar de estar perdidos, por levantarnos y transformar nuestro ser a través de tu Espíritu Santo, por darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, por esforzarte cada día en tocar nuestros corazones y en procurar que nuestra vida, Señor, en ti florezca, en ti dé frutos. Te damos gracias, te damos gloria, honra, te adoramos en esta hora y reconocemos tu bondad, reconocemos tu misericordia, reconocemos tu gloria, tu bondad, tu perdón. Te reconocemos como el Padre que nos da esperanza, te reconocemos como el Padre que nos recibe como hijos a pesar de haber estado perdidos, a pesar de haber estado extraviados. Te reconocemos como el Padre fiel, el Padre que está dispuesto en todo momento a procurar el bien de sus hijos, el proveedor de esperanza, el proveedor de sueños, el proveedor de fe, el proveedor de milagros en nuestras vidas. Gracias te damos. Gracias. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Y recibe, amado Padre Celestial, alabanzas, la gloria y la honra te damos. Nosotros, tus hijos, nosotros los procurar por tu Espíritu que entendamos lo que nos quieres decir. Gracias te damos por medio de tu Hijo Jesucristo en esta hora. Y Padre, recibe honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Yo lo sé, yo lo he visto. Gloria a Dios. Bienvenida, hermana Milena, bienvenido Marvin. Qué bueno que estén aquí esta noche. Y como decía al principio, la distancia no es estorbo para estar unidos. Y como decía la adoración que teníamos de fondo allí, podemos decir esta noche a nuestro Padre Celestial: en mi vida ha sido bueno. Todo lo que soy, todo lo que tenemos, todo lo que podemos haber alcanzado, toda la esperanza que aún podemos tener en nuestro corazón, es producto del amor, es producto de la bondad y la misericordia de Dios. Así que qué bueno que estamos en ese sentir de unidad. Y le invito esta noche a que, si tiene una Biblia a la mano, abra su Biblia en el libro de Juan y vamos a leer en el capítulo 13 y vamos a leer
desde el versículo 1. Hermano José, bienvenido. Dios le bendiga, mi hermano. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21, dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Jesús le estaba hablando a los 12, a sus discípulos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hablamos de Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro, como quien dice: pregúntale quién es, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Si nosotros miramos este pasaje, donde Jesús está anunciando, predice la traición de la cual iba a ser víctima por uno de los discípulos, nos damos cuenta, en primer lugar, que a Jesús no se le escapa nada, y en segundo lugar, que Él estaba atento a todo lo que estaba sucediendo, no solo alrededor de Él, sino en el corazón de sus discípulos. Esta mañana compartí este mensaje con mi esposa, estaba leyendo la palabra y compartíamos esto, y llegábamos a un punto donde nos preguntábamos: ¿y Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, entre Pedro, que niega a Jesús, y Judas, que está al lado de Jesús, se establecía una diferencia. Muchas veces hemos predicado, y sabemos que es así, que de los discípulos que tuvo Jesús, a nivel temperamental, a nivel emocional, el más complicado fue Pedro. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos Gálatas que Pablo está exhortando fuertemente a la iglesia de Galacia a causa precisamente por Pedro, porque se les había predicado a Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, y ahora Pedro les estaba enseñando nuevamente los ritos de la ley. Por eso es que en Gálatas 3 les pregunta: ¿quién los embrujó a ustedes que empezando por el Espíritu, hablando de Cristo, terminan en la carne, hablando de la ley? Pedro era complicado, era un personaje, podríamos decir. Mas sin embargo, Jesús no juzgaba por las apariencias. Y precisamente esta noche, en este pequeño mensaje que vamos a compartir, deseo que nos enfoquemos en eso precisamente, en las apariencias. Somos muy proclives a juzgar a la gente por lo que nos parece que es y no por lo que realmente es. En algún momento compartíamos, les decía que donde yo estaba estudiando, la gran mayoría de los muchachos que estudian allí, usted ve el cabello pintado de naranja, de violeta, tatuado por todas partes, con pantalones rotos, cualquiera diría: qué locura.
Y a veces Dios nos permite movernos a ciertos lugares que ni nosotros pensábamos ser programados para eso, para mostrarnos que vivir por apariencias, que juzgar por apariencias, es tener una vida equivocada. Cuando tuve la oportunidad de sentarme con muchos de ellos a hablarles de Cristo, a compartir a Cristo, termina uno dándose cuenta que más allá del color del cabello, que más allá de la manera en que hable, que más allá de la manera en que las personas se vistan, que más allá del color del cabello, que más allá hay un corazón, más allá de la manera en hay un corazón que late debajo de ese pecho de cada persona, y que en ese corazón hay sentimientos, que en esa cabeza hay pensamientos, hay ideales, hay personas que quizás externamente se ven de una manera, pero realmente cuando tú las tratas te das cuenta de que no es como parecían. Y el caso contrario, personas que se ven muy pulcras por fuera, muy rectas y correctas por fuera, pero que cuando las tratas te das cuenta que no es lo que en apariencia estaban mostrando. Dios le bendiga, hermana Ilse, bienvenida, buenas noches. Y hay un paralelo allí entre Pedro y Judas. Judas metía mano en la ofrenda. Los discípulos creen que cuando Jesús habla de que alguien lo iba a entregar, bienvenida hermana Evelyn, que cuando Jesús dice, aquel que moje el pan y se lo dé, ese me va a entregar. En ese momento ellos no entendían y ellos pensaban que lo que estaba hablando Jesús era de que como Judas tenía el dinero de las ofrendas, iban a salir a hacer mercado o iban a darle algo a los pobres. Pero resulta que el tema no era ese. El tema era la señal que estaba dando Jesús con respecto a lo que había en el corazón de Judas. Y aquí se nos marca un detalle porque hay muchas contiendas teológicas. Unos dicen que Judas se salvó, otros dicen que Judas se perdió, otros dicen... y aquí no se trata de contiendas teológicas. Aquí se trata de la evidencia bíblica. Porque Jesús, aún sabiendo que Judas lo iba a entregar, aún podemos decir esta noche, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido Pedro, hubiera sido Juan, hubiera sido Andrés, hubiera sido Jacobo, hubiera sido el otro Judas, cualquiera de los que estaban allí. Pero a pesar de todo ello, había una opción en el corazón de cada uno de ellos de poder arrepentirse de lo que hubieran hecho. Y esto es lo que marca la diferencia entre el corazón de Judas y el corazón de Pedro. Cualquiera diría, pero si Pedro lo negó, 3 veces lo negó y Jesús se lo había dicho. Porque Jesús le dijo a Pedro, antes que el gallo cante 3 veces me negarás. Y si nosotros miramos qué sucedió en el corazón de Pedro, cuando Jesús está siendo azotado, cuando Jesús está siendo masacrado por los romanos, y confrontan a Pedro diciendo, se viste como ellos, habla como ellos, es uno de ellos, y él negó a Jesús. Pero en ese momento, cuando el gallo cantó, Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho y dice que lloró amargamente. Recordemos un detalle, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, no en español como nosotros lo vemos, y que en el griego no es necesariamente literal. Esto de que lloró amargamente no es que él tuviera amargura, porque la amargura propicia depresión, y la depresión propicia una serie de cosas que definitivamente no van a llevar a que una persona de alguna manera crezca.
Lo que estaba hablando de que lloró con amargura estaba haciendo referencia a que en el corazón de Pedro hubo un quebrantamiento producto del arrepentimiento. Se acordó lo que Jesús le dijo. Recordó que a pesar de que él le había dicho a Jesús que no lo iba a hacer, terminó haciéndolo. Pero en su corazón hubo arrepentimiento. En su corazón hubo dolor, hubo tristeza. Yo traicioné a Jesús. Y fíjate que a pesar de todo esto, a pesar de ese temperamento volátil, fogoso de Pedro, Jesús siempre estuvo disponible para Pedro. Si usted mira allí en San Juan 20 y en San Juan 21, Jesús estaba allí hablándole a Pedro. ¿A quién le dijo Jesús que le entregaría las llaves del reino? ¿A quién se dirigió Jesús cuando dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre por ti para que tu fe no falte? A Pedro. Porque es que al final Jesús no se rige ni se regía por las apariencias. Judas tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro y que tuvieron los otros 11 discípulos. Judas tuvo todas las oportunidades, escuchó el mismo mensaje, vio los mismos milagros, escuchó todas las palabras de Jesús, recibió el mismo amor de Jesús, porque Jesús no hizo acepción de personas. Pero fíjense el detalle, que cuando comprendió lo que había hecho y botó las monedas, en vez de arrepentirse, se ahorcó. Por eso digo que esto no es cuestión de teología, sino de evidencia bíblica, porque el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte se llama el Señor. Cuando una persona se suicida, está haciendo uso de su vida como si fuera Dios. Y recordemos que desde un principio Nimrod, influenciado por Satanás, fue el que quiso ser semejante a Dios cuando construyó la Torre de Babel. Eso es un pecado, tratar de imitar, tratar de ser semejante a Dios es un pecado. Y Judas actuó a pesar del dolor y la frustración. Pudo haberse arrepentido, él pudo simplemente clamar al cielo y pedir perdón allí donde estaba, perdón a Dios, perdón a Cristo. No lo hizo. Siguió enredado, cautivo de su pecado, y se ahorcó. Y es que hay un detalle. ¿Por qué sucedió esto? Miren, en Juan 13, en el versículo 26, Jesús dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y en el versículo 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en Judas. Hay un detalle que vale la pena revisar esta noche a la luz de la palabra, y es, y usted que está allí en la distancia puede contestar, yo le invito a que participe activamente. ¿Usted cree que un demonio o que Satanás puede poseer a un cristiano? Le digo esta pregunta, me gustaría ver opiniones allí. Porque aquí hay varios detalles que vale la pena revisar a la luz de la palabra. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no regresa vacía. La Biblia nos enseña que el sembrador salió a sembrar. La Biblia nos enseña que la semilla cayó en diversos terrenos, pero en cada terreno la semilla produjo un efecto. El hecho de que las aves pudieran encontrar comida en el camino es porque la semilla tuvo un efecto. Que la semilla cayó entre espinos, la semilla germinó, tuvo un efecto. Que la semilla cayó en pedregales, también la semilla tuvo un efecto. Que cayó en buena tierra, la semilla tuvo un efecto. La palabra no regresa vacía.
La palabra testifica en los cielos acerca de nosotros. Porque lo que yo hago, lo que usted hace, después de haber recibido una palabra, lo hace responsable delante de Dios por accionar o por omitir. Dios le bendiga, hermana Roxana. Al final es esto. Todos los discípulos recibieron el mismo mensaje. Todos los discípulos estuvieron en todo el ministerio, los 3 años que duró el ministerio de Jesús caminando con él. Todos tuvieron la misma oportunidad, todos recibieron el mismo abrazo de Jesús. Sin embargo, Judas decidió hacer su voluntad. Y esto nos lleva a otro parámetro. Caminar en la voluntad de Dios requiere de tener al Espíritu Santo. Caminar en nuestras emociones implica estar cautivos a una entidad diferente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Allí en Santiago 3, la Biblia nos habla de que nuestro intelecto, nuestro entendimiento es animal, terrenal y diabólico. ¿Pero de qué estaba hablando Santiago? Santiago lo que estaba hablando era haciendo referencia precisamente a lo que hizo Judas, a hacer lo que nosotros queremos y no lo que a la Biblia nos dice que debemos hacer. Y buscamos justificarnos. Es que al que me dañó lo tengo que dañar. Es que al que me hirió lo tengo que herir. Es que al que me maldice lo tengo que maldecir. Es que al que me abandonó tengo que hacerle sentir mi abandono también. Resulta que Jesús dice algo totalmente diferente en la palabra, porque en el famoso Sermón del Monte Jesús dice allá en Mateo 5:40 y algo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo un camino aún más excelente. Y viene esa lista de requerimientos de reino, donde dice que al que te persiga, ores por él. Que al que te maldiga, lo bendigas. Que a todo el que te pida, le des. Que a todo el que te diga que lleves una carga con él 1 milla, dice, ve con él 2. Que el que te pida el vestido, entrégale también la capa. Eso no es fácil. Y precisamente hemos venido hablando en el Ministerio Nehemías en estos últimos 2 meses acerca de la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso hice la pregunta que hice hace unos momentos. Resulta que el Espíritu Santo antes del Pentecostés solo venía sobre la persona que Dios iba a usar. En este caso, Jesús lleno del Espíritu. Los discípulos estaban recibiendo la enseñanza, pero aún no habían recibido al Espíritu. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el fruto que dieron ellos fue un fruto que impactó el corazón de Jesús. ¿Por qué? A pesar de que Pedro falló, Pedro se arrepintió. Pero Judas, teniendo la puerta del perdón y la misericordia, porque la Biblia dice que toda blasfemia será perdonada menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si Judas se hubiera arrepentido, de seguro hubiera un evangelio escrito por Judas. En Hechos de los Apóstoles, después que Jesús asciende, viene el derramamiento del Pentecostés, y eso lo estuve predicando el domingo pasado precisamente, y se cumple aquella profecía de Joel, de que vendría el Espíritu sobre toda carne que creyera en Jesucristo, sobre toda carne que creyera que Él era Salvador y Señor de la humanidad. Eso es cierto. Y es que la única manera de nosotros cumplir la ley de Cristo es lleno del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Si nosotros
estamos tratando de agradar a Dios, no llenos del Espíritu Santo, quiere decir que estamos tratando de alcanzar el reino de los cielos por obras y no por gracia. Así de sencillo. Abraham creyó y le fue contado por justicia, gracia. Y estaba allá en Génesis 12, Antiguo Testamento, empezando la Biblia. Estamos en el 2023. Y el mismo Dios de gracia y misericordia que se constituyó en padre de Abraham, es el mismo Dios de gracia y misericordia que hoy está hablándonos y hoy nos está invitando a revisar cómo está nuestra vida delante de Dios. No es fácil. Para nada es fácil tener que aceptar que nos hemos equivocado. De hecho, y lo he dicho muchas veces, la verdadera lucha, la verdadera confrontación de nosotros como hijos de Dios no es contra un demonio, no es contra una legión, no es contra Satanás. Es cuando vamos a un espejo y nos miramos al frente. Es nuestra lucha más difícil de librar y de ganar, porque implica tener que atrevernos a reconocer: me he equivocado. Y para poder reconocer nuestras equivocaciones, necesitamos ser llenos del Espíritu. Esto de que Satanás entró en el corazón de Judas no es otra cosa que los dardos de las tinieblas lanzados a la mente de Judas. Y yo estoy totalmente convencido que lo lanzó a la mente de todos los discípulos. Porque el plan de Satanás era que Jesús no se crucificara. El plan de Satanás era que Jesús no se convirtiera en redentor. El plan de Satanás era desconocer a Jesús como Mesías. Y entró en el corazón de Pedro. El día que Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús anuncia su crucifixión, que Pedro le dice: Señor, tal cosa no hagas. Yo hasta mi vida daría por ti. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y era el diablo hablando a través de Pedro. Satanás influenciando a Pedro. Estaba esperando que alguien opinara con respecto a si Satanás puede tomar posesión de un cristiano. En vista de que nadie opinó, yo les voy a manifestar mi opinión bíblica. Un cristiano nominal, los cristianos de nómina, como les llamo yo, una nómina es una lista de empleados de una empresa que van a un sitio, trabajan tantas horas y reciben un sueldo, un salario. Esa es una nómina. Dentro del cuerpo de Cristo hay muchos cristianos nominales, o sea, de nombre. Hace años, un día que estábamos hablando acerca de la famosa cobertura que tantos pelean, vino el término membresía. Y resulta que la palabra membresía hace referencia a identidad. Y en Romanos 8:16 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o sea, nuestra alma con E pequeña, de que somos hijos de Dios. La única manera de que una persona se hace miembro del cuerpo de Cristo es rindiéndole su corazón a Jesús. Es reconociéndolo como Señor y Salvador. No hay otra manera. No hay un compendio de teología que abra el reino de los cielos. No hay un escritor que pueda abrir el reino de los cielos. Solo reconocer el sacrificio de Jesús. Judas era el típico cristiano nominal. Hacía, iba, venía, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Porque si su corazón hubiera estado cercano a Jesús, aún habiéndolo entregado, porque acuérdense que él botó las monedas delante de Caifás,
Después que lo vendió, fue y devolvió las monedas. Pero lo hecho estaba hecho. Pero allí se abrió el espacio para que se arrepintiera. Pero no lo hizo. Porque quiso seguir jugando a ser Dios. Estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos en el año 2023 y basta que usted mire alrededor suyo. Ni siquiera tiene que mirar a otro país, ni siquiera tiene que mirar a otra ciudad, ni siquiera tiene que mirar en otro barrio, en otra localidad, en otro estado, en otro departamento. Mira a tu alrededor lo que está sucediendo. Cómo la maldad se ha multiplicado y está escrito en 1 de Timoteo capítulo 3 lo que sucedería con el carácter de los hombres de los posteros tiempos. Estamos viviendo los tiempos finales. Esto es una verdad. Pero a pesar de todo este mal que pareciera que hubiera tomado cuerpo, pareciera que el mal estuviera ganando la batalla, yo quiero decirte esta noche, es mentira. A Satanás le fascina hacerse publicidad. A Satanás le fascina que lo nombren, que le den credibilidad. Y no se trata de obviar que Él existe, se trata de entender que aunque Él exista, Cristo nos da la victoria porque está escrito que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos viviendo los posteros tiempos, es cierto. Estamos viviendo situaciones complejas, es cierto. Estamos experimentando pruebas que no nos gustaría pasar, también es cierto. Pero no te he puesto a meditar por qué estamos viviendo pruebas en este momento tan complejo. Cualquiera diría, ay, pero la Biblia no dice que Dios guardaría a su pueblo de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores. Lo que estamos viviendo apenas es el principio de dolores. Y lo dijo Jesús en Mateo 24. Pero yo quiero decirte algo esta noche. Lo que estás viviendo, el momento difícil que estás pasando, levanta la mano y dale la gloria a Dios. Porque Dios se ha enfocado en trabajar en tu corazón. Dios se ha propuesto cambiar tu corazón antes de. La Biblia nos enseña que el Señor vuelve por una iglesia sin mancha, sin arrugas. Y quizás eso que tú ves como el proceso difícil, quizás a las personas que tú ves como tus enemigos en este momento, no son tus enemigos, son solo instrumentos que Dios ha permitido alrededor tuyo para trabajar en tu corazón, porque Dios no quiere que te pierda ninguno. Segunda de Pedro 3:9 dice acerca de la venida de Cristo que algunos lo tienen por tardanza, pero resulta que dice allí que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Y quizás esto que está sucediendo en tu vida esta noche, quizás eso que estás experimentando en tu casa en este momento, no es más que un tránsito, un movimiento espiritual que Dios está permitiendo para llevarte de una condición a un techo de gloria superior al que venías manejando. Mira lo que pasó con Judas. Dios no desea una iglesia que camine bajo la óptica de Judas. Dios no desea una iglesia que tome decisiones como si fuera un supermercado. En un supermercado, si el azúcar no se vende, entonces la bajan y la ponen donde se venda más. Si el arroz no se vende, entonces lo colocan donde se venda más y mueve y quita a voluntad del gerente del supermercado. La iglesia de Cristo no es un supermercado. Por eso nosotros no podemos nombrar ministros a dedo y vaya y quite, ponga, muévese, hable, calle. No. La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu, porque o de no estaríamos caminando a un suicidio espiritual tal y como lo vivió Judas. Y Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero decirte algo esta noche y con esto terminamos. Y es que nada de lo que estás viviendo te va a destruir.
Ninguna de las situaciones que estás atravesando en este momento son más grandes que Cristo. Por lo tanto, no se trata de mirar la situación como tu problema, sino como el medio que Dios está usando para hacerte más espiritual. Muchos somos Pedros. Yo encajo perfectamente en el perfil de Pedro. Muchos somos Pedros. Muchos son Juan. Muchos son Andrés. Muchos son Lucas. Muchos son Marcos. Muchos son Mateos. Tenemos similitudes con los 12. Y quizás muchos son Judas. Pero la diferencia entre el Judas que leímos esta noche, que se ahorcó, con el Judas que podamos ser nosotros esta noche, es que allí en la palabra de Dios quedó el testimonio de que a pesar de podernos equivocar, de fallarle, Dios sigue ensanchando su misericordia de tal manera que está esperando que simplemente vengamos delante de Él a decirle: yo necesito de tu misericordia y tu perdón, hermana Andrea. Así que, iglesia, lo que estás viviendo no es el fin. El problema que estás atravesando no es el fin. La circunstancia que estás enfrentando no es el fin. Es un medio que Dios está permitiendo en tu vida para llevarte a un fin diferente al que tendrías si en este momento te rindieras. Yo quiero invitarte esta noche a meditar por un momento en cómo estamos enfrentando esa situación que nos hace sentir vulnerables. Esa situación que muchas veces nos confunde. ¿Cuántas veces no habremos dicho: si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios prometió bendecirme, ¿por qué estoy en dificultad? Si Dios prometió sanarme, ¿por qué estoy en enfermedad? Pero cuesta entender, y créeme que yo entiendo que soy limitado, cuanto más no podrá entender el Señor. Que tenemos luchas con nuestra lógica, que tenemos luchas en nuestro corazón, y que nos gustaría esa fe light, como se venden todos los productos hoy en día. Todo es instantáneo. Pero resulta que lo que Dios procesa, el resultado es perfecto. Que lo que Dios trata directamente con su mano es una obra de arte perfecta la que va a terminar. Y eso eres para el Señor esta noche. Eres una pieza invaluable en las manos del Señor. Quizás alguien no lo aprecie. Quizás alguien está al lado tuyo despreciándote. Quizás alguien está al lado tuyo cuestionándote, amargándote, hiriéndote, haciéndote sentir menos. Pues no necesitas ofender a esa persona. Necesitas venir delante del Señor a decirle: aquí estoy. Quizás él, quizás ella, quizás ellos no han visto lo que tú has visto en mí. Pero yo hoy me rindo. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te abro mi corazón. Suena contradictorio, pero tenemos que evangelizar a la iglesia de Cristo una vez más. Llegó un momento en que ser cristiano se ha convertido en moda. Hoy cualquier brujo te dice: Dios te bendiga. Lo he visto. Cualquier persona que practica satanismo dice: Dios te bendiga. Pero usted no sabe cuál es el Dios que está invocando él. Precisamente porque se convirtió en moda ser cristiano. Pero ser cristiano no es una moda. Ser cristiano es un privilegio. Que Dios se haya enfocado en ti. Que Dios se esté tomando el trabajo de tallar la imagen de Cristo en tu corazón a través de las circunstancias, a través de esa persona que te saca la rabia, a través de esa persona que te saca lágrimas, a través de esa persona que te exaspera. No es la persona, es la mano de Dios, es el buril de Dios tallando la imagen de Jesús en tu corazón. El día que entiendas que tu enemigo no es el que está allí al frente, que tu enemigo no es el que te rechaza,
sino que simplemente Dios está permitiendo que el desespero, que la ansiedad, que la tristeza, la soledad, la persecución, todo esto simplemente sea un tránsito, una vía a través de la cual Dios nos pueda llevar de un nivel de gloria a otro. No hay que maldecir. ¿Para qué? No hay que rechazar. ¿Para qué? Si usted considera que algo que tiene en su vida no es de Dios, órele al Señor y dígale: Señor, lo que no sea tuyo en mi vida, quítalo. Y cuando Dios lo quita, después no diga: ay, ay, ay. Pero lo cierto es que sea el tamaño de la prueba que estás viviendo en este momento, Dios es más grande que ella. Y terminamos con esto. Seamos una iglesia llena del Espíritu, no una iglesia llena de emociones. A Dios no lo impresiona, al Señor no lo impresiona lo que yo digo que voy a hacer. A Dios no lo impresiona el activismo. A Dios le impresiona un corazón que simplemente reconoce que es un pecador que necesita misericordia y perdón de Dios. El salmista dijo en el Salmo 18: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. David no era perfecto, cometió muchos errores, pero la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Quizás a ti te critiquen, quizás te cuestionen, quizás muchos han cuestionado tu fe y tu cristianismo. Quizás hayas dado motivos, y si no los has dado, problema del que te juzga. Pero sí quiero decirte esta noche: cuando los pasos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos los pone a estar a paz con Él. Así que quiero invitarte esta noche, allí donde estás, a que vengamos delante del Señor un momento y que podamos decirle: te amo, Señor. Te amo y reconozco que te necesito en mi vida. Te amo y reconozco que muchas veces he actuado imprudentemente al estilo de Judas, impulsivamente al estilo de Pedro. Pero hoy abro mi corazón delante de ti y reconozco que te necesito. Reconozco tu bondad y tu misericordia. Reconozco que cada vez que he tomado decisiones lejos de ti, sin consultarte a ti, he recibido golpes, contrariedades, lágrimas. Quiero darte gracias esta noche, amado Padre Celestial, por cada hermano y cada hermana que hoy se hizo uno con nosotros a través de este pequeño mensaje. Por sus familias, por las familias que ellos representan delante de ti en este momento, te doy la gloria. Y amado Padre Celestial, para ti no pasa desapercibido la situación que cada uno de ellos y de nosotros estamos viviendo. Por eso, apelando a tu misericordia y a tu amor y confiando en tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús un renovar, un fluir de tu espíritu, una sanidad del alma que propicie en sus vidas y en las nuestras
un recomenzar, un mover de restauración y de gloria, como antes no lo habíamos tenido. Yo te pido esta noche en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú hables al corazón de alguien esta noche, que tú la levantes en las madrugadas, que tú le recuerdes que allí en el reposo, que allí en la quietud tú lo estás esperando para oír su voz, para oír aún su queja, para oír su dolor y para hablarle y para tocarle y para sanar su corazón. Te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, porque vale la pena seguirte, porque vale la pena vivir al estilo tuyo, aunque cueste, aunque nuestra carne se levante, aunque nuestra lógica lo cuestione, aunque el mundo nos cuestione, valdrá la pena vivir a tu manera. Y te damos gracias por colocar en nosotros el querer y el hacer, o sea, el creer en ti y el seguir aferrados a ti. Te damos la gloria y te damos gracias por este tiempo, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, amado Padre Celestial. Amén y amén. Y gracias por todo, Señor. Gracias. Mi hermana y mi hermano, esta noche te bendigo en el nombre de Jesús. Y si estás en Barranquilla, nuevamente te invito. Para el día domingo vamos a seguir con la segunda parte. Venimos hablando, el domingo estuvimos compartiendo un mensaje que se llamó Bienvenido Espíritu Santo, donde hicimos una antesala acerca del mover del Espíritu Santo, y el domingo, si el Señor lo permite, tendremos la segunda parte, donde estaremos hablando del falso Espíritu Santo y el verdadero Espíritu Santo dentro de la iglesia. Creo que va a ser una enseñanza de bendición y lo invito a que desde ya convide a alguien, si está en Barranquilla, y venga personalmente a recibir. Y si estás allí en la distancia, te conectes con nosotros a partir de las 10:35 de la mañana, hora de Colombia. De antemano, muchas gracias, que Dios los bendiga grandemente y que Dios los guarde, y los amamos en el Señor. Dios les bendiga siempre.